Muy buenos días. Esta semana en Lengua y Literatura vamos a ver sobre el uso de la secuencia o trama científica y el párrafo científico. Estamos en el proyecto 2, semana 4, actividad 1. Pues bien, como ya se dijo, vamos a ver sobre los textos científicos, de los cuales ya tienes una idea porque en semanas anteriores hemos visto acerca de los tipos de textos, mencionamos los textos científicos y también analizamos lo que era el texto expositivo y argumentativo, que tienen cierta relación o cierta similitud, como vas a ver. Los textos expositivos, ¿te acuerdas que hablábamos que eran... muchos de ellos eran textos de divulgación científica, es decir, textos que toman los textos científicos y ponen la información que está en este texto científico de una forma más sencilla, más accesible para las personas en general. Pues bien, eso eran los textos expositivos. Esta vez vamos a ver sobre propiamente los científicos. ¿Te acuerdas que hablábamos que estos textos, por lo general, tienen un lenguaje un poquito complejo para nosotros porque son textos que son redactados propiamente por investigadores y científicos que tienen un conocimiento amplio del área y por ello también utilizan los términos propios que, por lo general, la gente ordinaria como nosotros no utilizamos. Pues bien, estos textos se caracterizan por eso, por la formalidad de su redacción. Son muy formales y en especial por la veracidad de las pruebas o fuentes consultadas de su contenido. Pues estos textos, en realidad, como te mencioné, son redactados por científicos, investigadores que se plantean una pregunta, una idea, una hipótesis sobre algo y empiezan a hacer una investigación sobre eso en particular. Entonces, hacen esa investigación y van reflejando en estos textos lo que van descubriendo. En cierto sentido, tiene un aire o una similitud con el texto argumentativo, que recuerdas que empezaba desde una postura, una idea en particular, pero a diferencia de esto, pues el texto argumentativo trata de convencer al público sobre su idea. En cambio acá no, el texto científico se basa propiamente en realidad, en hechos, en pruebas. Por eso este texto es más que nada objetivo. No vas a encontrar mayormente frases o ideas subjetivas porque se basa, como te digo, en hechos, en realidad. Bien, y como se mencionó, pues también utiliza bastantes fuentes consultadas de otros investigadores u otros científicos que hayan hecho otros estudios. Siempre hacen referencias a estos, pero estas referencias, estas citas, siempre tienen que tener una bibliografía estricta, o sea, tienen que citarlos correctamente por el asunto de derechos de autor y también porque esto le da también validez a sus estudios. Para que tengas más claro, te he traído aquí un ejemplo que es un breve fragmento de un texto científico. Te sugiero que pongas pausa al video y lo leas. Una vez que lo hayas leído, pues bien, te habrás dado cuenta que hay términos que no son familiares para ti. Es más, quizás ni siquiera entiendas qué significan. No hay ningún problema, es normal, pues es un texto científico. Si le das esto a leer a un médico, el médico va a comprender de inmediato todo esto. ¿Por qué? Porque se está utilizando la terminología propia de un texto científico. Es redactado, en este caso, por médicos y dirigida obviamente para el público que son médicos que quieren informarse sobre algo. Pues bien, este texto, como acabas de ver, es solamente un ejemplo. Es muy breve, pero nos sirve para tener una idea de qué se trata estos textos científicos. Vamos a hacer aquí una breve pausa. Vamos a hacer un mini glosario para esclarecer algunos términos que vamos a utilizar a continuación y que no te generen dudas para comprender. Bien, sobre lo subjetivo y lo objetivo ya lo vimos. La semana pasada vimos que lo subjetivo es aquello que se refiere a la parte de los sentimientos, deseos particulares y también se ve afectada por las experiencias de las personas, de quien lo ve. Y lo objetivo es lo que se basa en hechos reales y verificables, dictaminado por juicios imparciales y sin prejuicios. Como ves en el ejemplo, allí en la primera imagen que ejemplifica lo que es subjetivo, ves que para el hombre un gato significa algo que va a coger ratones y para la mujer algo a lo cual se va a consentir. Es subjetivo, ¿por qué? Porque dependiendo del punto de vista de la persona, varía su significado. Sin embargo, lo objetivo, un gato, pues es un animal de 4 patas, como lo que ves allí, un animal cuadrúpedo con pelaje suave, y bueno, podríamos dar ahí una descripción científica propiamente. Entonces, ahí ya tenemos claro lo que es subjetivo y lo que es objetivo.
El objetivo es comprobable, es lo que es tangible, lo que es tal cual como es, lo que encuentras incluso en un significado de un diccionario. Bien, en lo que respecta a las citas bibliográficas, son aquellas que se encuentran en los textos formales por lo general y allí se hace referencia a otros autores. Entonces, para citar lo que dijo otro autor o lo que dice otro libro, se tiene que seguir una serie de normas que existen según el tipo de texto. Entonces, al momento que un científico va a escribir, pues obviamente tiene que basarse en esta normativa para poder dar referencia a lo que han dicho otras personas entendidas sobre el tema que él está analizando. Aquí te dejo un ejemplo. Como puedes ver, se incluye el año de la obra, se pone entre comillas y también se pone el número de páginas. Se pone todo el registro que exista de información respecto a la obra de la cual está citando. Bien, para que tengas una idea. Y ahora, también vamos a hablar de lo formal en lo que es textos escritos. Bueno, das referencia cuando te imaginas cuando una persona está vestida de forma formal y otra de informal. Pues bien, tiene más o menos una idea, una noción. ¿Por qué? Porque el lenguaje formal es aquel que se utiliza en situaciones que son más serias y formales. ¿Te das cuenta que cuando dicen va a haber una fiesta y vaya de traje formal? Pues sí, porque es algo serio, porque es algo importante. Es diferente a una cosa o una fiesta informal que puedes ir con cualquier jean. ¿Por qué? Porque no tiene la misma importancia que algo para lo que vas a ir que sea formal. Bien, en los textos es similar porque el trato formal también hace referencia, por ejemplo, cuando tú hablas a una persona que vive lejos de ti, que no lo conoces mucho y no le vas a tutear, no le vas a hablar de tú, sino que se le va a hablar con formalidad de usted, ¿no es cierto? Entonces, se caracteriza por una correcta pronunciación, un amplio vocabulario y un discurso fluido y continuo. Te presento aquí dos situaciones en las cuales puedes hacer contraste, que es lo mismo, pero te lo expreso de una forma formal y la otra de una forma informal. Bien, con eso espero que tengas idea de estos términos que vamos a seguir utilizando a continuación. Vamos a ver las características para esclarecer más aún sobre este tema. Este tipo de textos son formales porque son claros, precisos y objetivos. ¿Qué es la claridad? Pues bien, están compuestos por oraciones y expresiones objetivas y ordenadas. Son textos que están debidamente organizados. Están tan organizados que incluso es predictivo. Tú sabes que un texto científico por lo general maneja una misma estructura. Algo muy similar. Son precisos porque evitan la subjetividad, como ya hablamos, utilizan un lenguaje técnico o especializado en cierta área de la ciencia. Son verificables porque se basan en hechos comprobables y son universales en el sentido de que estos estudios sirven de referencia para otras publicaciones de otras investigaciones. Están dirigidos por lo general a un público en particular que es el que le interesa y que va a comprender esos estudios y también, bueno, que también tiene que ver con la formalidad, es el hecho de que se valen de citas bibliográficas de estudios previos. Bien, ahora que ya tenemos claro qué son los textos científicos, vamos a trabajar con un ejemplo. Te vamos a pedir que para este ejercicio 1 leas detenidamente el fragmento que te presento a continuación. Te recomiendo que siempre cuando tengas que hacer una lectura, especialmente cuando se trata algo de que vas a hacer más luego una actividad o que estás aprendiendo sobre un nuevo tipo de texto, leas y trates de analizar tanto lo que te dice como su estructura. Fíjate que en las dos primeras oraciones ya te está presentando el objetivo que tuvo el estudio, también te está presentando o te indica qué técnica utilizó para investigar y cuáles fueron las conclusiones. Como ves, es preciso, claro y muy conciso. Una vez que hayas leído con detenimiento y analizado, vas a responder la siguiente pregunta. Esto es el ejercicio 2. ¿De qué trata el texto científico? Debes hacerlo con tus propias palabras. Recuerda que el texto que leíste tiene una estructura. En la parte inicial, lo que ya se te indicó, y en la parte, lo que prácticamente es la mitad y al final, te da argumentos, te da las razones en las cuales se respaldaba las conclusiones que planteó este investigador. Entonces, te recomiendo que vuelvas a leerlo, analicémoslo juntos, es lo que vamos a ver a continuación, para que respondas esta pregunta
de forma clara, corta y concisa. No necesitas escribir otro párrafo más, no. Con una respuesta clara es suficiente. Te habrás podido dar cuenta, este tipo de textos se utilizan no solamente para las investigaciones de tipo científico de laboratorio, sino también de campo. Cuando decimos de campo, estamos refiriéndonos a estudios que se hacen fuera de un laboratorio, como puede darse el caso de este, que es el estudio del comportamiento humano y cosas que tengan relación con las actitudes y la psicología de las personas. En este caso, como viste, el ejemplo trata acerca de un ámbito educativo, pero se está abordando con el rigor científico que amerita un texto de este tipo. Como viste, no todos los textos científicos se basan en estudios que se han hecho en laboratorio. Entonces, te vamos a invitar a que tú realices en tu casa una pequeña encuesta de 5 preguntas de un mínimo de 3 personas, puedes hacerlas con más, sobre los hábitos del cuidado ambiental. Recuerda que sobre eso hemos basado la temática de este proyecto de estas últimas semanas. Y aquí viene lo interesante, vas a escribir un párrafo científico con los resultados que obtengas de esta encuesta. Como ves, a partir de una encuesta realizada a personas de tu propia casa, ya tienes el material suficiente para redactar un párrafo científico. No te estreses, no te preocupes, como verás no es muy difícil. Es más, aquí te estoy dejando una pequeña guía. Como ves, esa guía yo la he tomado de la estructura del párrafo del ejemplo. Puedes utilizarla si gustas. Si prefieres utilizar otra o hacerlo a tu manera, no hay ningún problema porque ya conoces cuáles son las características. Y redactas tu pequeño párrafo en base a lo que te respondan las personas a quienes le hagas la encuesta. Muy bien, ¿sobre qué aprendimos hoy? Pues bien, aprendimos acerca del texto científico más que nada. Vimos que son textos formales, son claros, son precisos y son objetivos. Además, la información que presentan es completamente verificable, es decir, completamente comprobable. Están dirigidos a un público en particular, o sea, no son para el público en general debido al lenguaje que utilizan. También se valen de citas bibliográficas, de estudios previos y también sirven para otros estudios posteriores sobre determinado tema. Tienen también una estructura similar entre sí. Bien, esto para resumirlo lo más breve posible. También, ¿qué es lo que vas a presentar o guardar en tu portafolio? Pues las actividades que se te han planteado aquí en hojas recicladas grapadas o en un cuaderno. Finalmente te presento una idea de cómo puedes organizar los ejercicios realizados en la actividad de hoy. Y con esto, manos a la obra.